Bueno, como les decía antes, entonces los órganos reproductores en la flor se encuentran en el mismo individuo. El mismo individuo sería cada una de las flores. Y acá también ocurre el proceso que les decía antes de fecundación, que es característico de la reproducción sexual. Acuérdense, reproducción sexual, hay fecundación, hay gametos, que los gametos son las células sexuales masculina o femenina. Masculina en este caso en la flor, granos de polen, y óvulo es la femenina. Bueno, acá también ocurre la transferencia, ya sea por el viento o por animales, de lo que se llama granos de polen, que sería la gameta masculina, se da de una flor a otra hasta llegar al óvulo y poder fecundarlo. El óvulo está contenido dentro del ovario y el ovario es el órgano reproductor femenino de la flor. Acá ocurre fecundación, el polen baja por una estructura que ya van a ver que se llama pistilo, que corresponde al órgano reproductor femenino de la flor, y al llegar a él se une con él en ese proceso que se denomina fecundación. La fecundación es el proceso de unión o fusión del espermatozoide con el óvulo. En este caso, en vez de espermatozoide, acuérdense en granos de polen. Bueno, seguimos repasando un poquito. Entonces dijimos que este tipo de reproducción intervienen dos progenitores, no como en la reproducción asexual que intervenía uno solo. Todo eso hay que machacarlo un poquito, pero una vez que lo entienden ya es sumamente fácil. Después, los progenitores aportan cada uno una célula reproductora o célula sexual o gameto o gameta. Esas gametas son en el macho el espermatozoide y en la hembra el óvulo. Acá ven cómo ocurre el proceso de fecundación. El óvulo tiene un tamaño, ven acá en la imagen que el óvulo es mucho más grande que el tamaño que tiene el espermatozoide, que es la célula reproductora masculina. A partir de la fusión del óvulo y del espermatozoide se origina esto que vemos acá, que es un cigoto, en donde ustedes ven dos manchitas acá unidas. Esas dos manchitas son el núcleo, como toda célula de organismos eucariotas, en este caso una célula reproductora de organismos eucariotas, como es por ejemplo el ser humano, tiene un núcleo, ¿no es cierto? Porque nosotros vimos que esa era la característica básica de una célula eucariota, tiene un núcleo. En ese núcleo tiene información genética. Esa información genética es la que nos va a brindar nuestro papá a través del espermatozoide y nuestra mamá a través del óvulo. Y se forma esta célula redondeada que tiene dos núcleos. Esos dos núcleos son los que se van a fusionar, se van a unir y nos van a dar la información de mamá y de papá. Acá es un repasito de lo que estuvimos viendo. Esta es la fusión. El espermatozoide se fusiona, se une al óvulo y a partir de allí se origina el cigoto. Acá vemos dos tipos de divisiones que puede haber dependiendo dónde tienen, si tienen en el mismo organismo las gónadas son los órganos reproductores femenino o masculino. En el caso del femenino son los ovarios y en el caso del masculino son los testículos. Dependiendo si esas gónadas están en el mismo individuo o están en individuos distintos, se llama biparental o unisexuales, como somos nosotros, o como en este caso un ciervo, o hermafroditas, aquellos que tienen órganos reproductores femeninos y masculinos en el mismo individuo. En el mismo individuo, como un ejemplo, los caracoles, que la mayoría son hermafroditas. Entonces dice, cada individuo tiene a la vez las gónadas, esos órganos reproductores, masculinos, que serían los testículos, y femeninos en el caso del ovario. Los ovarios raramente se autofecundan, ¿qué quiere decir? Que rara vez los óvulos producidos por esos ovarios van a ser fecundados por los espermatozoides producidos por esos testículos. O sea, no existe la fecundación en el mismo individuo, sino en individuos distintos. Este va a aportar, por ejemplo, espermatozoide y este va a aportar los óvulos. Bueno, para cerrar todo esto, es importante
entonces que tengamos en cuenta que dependiendo del tipo de reproducción van a ser las ventajas o desventajas. La reproducción sexual que dijimos, la descendencia es diversa, los hijos que se originan a partir de ese individuo progenitor son diferentes. Ustedes pónganse a pensar un ejemplo básico de cada tipo de reproducción y sale más fácil. Reproducción sexual, pónganse ustedes como ejemplo, el ser humano. ¿Qué sucede? Ustedes con sus hermanos son diferentes, salvo que sean gemelos. Son diferentes en cuanto a la información genética que ustedes tienen en cada una de sus células. Y además son diferentes con respecto a sus progenitores, son diferentes con respecto a su padre y a su madre. En cambio, por ejemplo, ¿qué sucede con las bacterias? Un organismo que se reproduce de forma asexual. Son idénticas a la bacteria que le dio origen. Entonces, esa diversidad que se da, por ejemplo, en el ser humano, en los perros, en los gatos, en el oso, en cualquier organismo que se reproduce de forma sexual, facilita que esos organismos se adapten a los cambios que ocurren en el ambiente. En cambio acá, en la reproducción asexual, al no haber variabilidad y ser todos los individuos clones de su organismo progenitor, o padre, o célula madre, no importa, progenitor es el que le dio origen, los descendientes son idénticos, entonces eso es una desventaja para la reproducción de tipo asexual. Los organismos son idénticos porque proceden de un mismo organismo con el mismo ADN, por lo tanto no presentan variabilidad y van a ser sensibles a los cambios ambientales, que quiere decir que se van a ver perjudicados. Bueno, otra de las ventajas de la reproducción sexual es que, de la reproducción asexual, es que la cantidad de descendientes es mucho mayor que lo que ocurre en la reproducción sexual. Porque en la reproducción sexual, por ejemplo, si tenemos en cuenta el ser humano. En el ser humano, ¿cuántos hijos puede tener una pareja? No puede tener nunca la cantidad de millones que tienen a lo largo de su ciclo de vida una bacteria. La bacteria en cuestión de horas tiene millones de descendientes, millones de bacterias hijas que serán igual a la bacteria madre. Y tardan horas. En cambio en el ser humano, ¿cuántos hijos pueden tener? Bueno, no sé, hay casos donde tendrán 80 hijos a lo largo de determinada cantidad de años, pero no se dan siempre esa cantidad de casos. Además, nosotros, por ejemplo, en el ser humano, ustedes saben que tiene un periodo de gestación de 9 meses. En esos 9 meses se requiere mucho gasto energético para que ese embrión se desarrolle. Además de que otra de las cosas, como dice acá, que requiere tiempo, que es una desventaja, hacen falta dos progenitores, que esos dos progenitores se apareen. Muchas veces, como puede ocurrir, por ejemplo, en un pavo real, para atraer a la hembra, para que la hembra lo elija entre los machos disponibles, desarrollan algo que se llama determinadas actitudes para el apareamiento, para el cortejo. Cortejo se llama todas esas cosas que hace el pavo real macho para atraer a la hembra. Despliega sus plumas con sus colores brillantes y eso atrae a la hembra. Y algunos tienen algunos bailes que hacen de cortejo para atraer a la hembra. Entonces, todo eso requiere tiempo y además de tiempo requiere energía. Entonces eso es una desventaja de la reproducción de tipo sexual. Y después, en el caso de la asexual sería una ventaja porque se obtienen en poco tiempo gran cantidad de descendientes. Bueno, espero que con todo esto se haya entendido mucho mejor el tema. Ya saben, lo van a tener subido en el Classroom y pueden consultarlo las veces que necesiten.